como mencionábamos al inicio del programa, nos acompaña el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología, que va a estar hablando del tema de ozonoterapia. Doc, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Doc. Como siempre, un placer que nos pueda acompañar, doctor, en la cabina de Génesis para hablar de los temas de traumatología. Y el tema del día de hoy es un tema muy recurrente, Doc, en la actualidad, como terapias alternativas. ¿Lo podemos considerar una terapia alternativa, Doc? Fíjate que suena mucho la palabra alternativa, pero a mí en lo personal me gusta decir complementaria. Sí. Es decir, cuando uno escucha la palabra alternativa se dice o esta opción, ¿sí? Y yo realmente considero que mucho de lo que se debe hacer en medicina es complementar. Así es. Y es complementar, no estoy hablando solo de sonoterapia, sino todo lo que hay factores alrededor de la medicina tradicional o alópata, con herbolaria, con magnetos, con imanes, con acupuntura. ¿Sí? Y ahí es donde pudiéramos meter la palabra sonoterapia también como algo complementario al tratamiento alópata. ¿Beneficia? Tiene su utilidad como todo. El problema es que si lo quieres utilizar para todo, nada es para todo. Cada rama, cada especialidad, cada terapia tiene su lugar. La idea es buscar el lugar de cada terapia para cada paciente. Uno de los problemas que tenemos, ¿sí? Y sobre todo, sí existe en la medicina privada, pero más en la medicina institucional, es el generalizar tratamientos. Es decir, dicen, no, el tratamiento de la diabetes es este. No, cada paciente diabético es diferente. Esto es igual. Si tú me dices, oye, ¿qué haces con las hernias de disco? Si te fijas, cuando hemos platicado, Sí. te digo, depende del tipo, dime el tamaño, dime la persona, a qué se dedica, el grado de dolor. O sea, es decir, la medicina debe ser personalizada. Y es muy, por ejemplo, en mi página de Facebook o que nos hablan, oye, ¿y cuánto cuesta hacer este tratamiento? Y se enoja o se molesta la gente porque no le dices cuánto cuesta. Le digo, es que no es una receta. Es igual que pensar cuántas terapias voy a tener. Así es. Así es. Doc, platíquenos un poquito, ¿qué es la ozonoterapia, Doc? La ozonoterapia es el uso del ozono como tratamiento médico. Sí. El ozono es una molécula como el oxígeno, pero en lugar de ser O2 es O3. Quiero decirte que el ozono es un elemento natural, es decir, existen en la naturaleza. Ahí tenemos la capa de ozono, Claro, que hemos escuchado todos acerca de la capa de ozono. Y la función de la capa de ozono precisamente es protegernos de la luz ultravioleta. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es un elemento natural que existe. ¿Sí? Y siendo un elemento natural, sin lugar a dudas, el ser humano a través del tiempo ha estado relacionado con el ozono. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no es nuevo. Esto es desde hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Desde cuándo existe, Doc? 1940 que se descubre, pero realmente hay 1870 hay escritos del ozono. El ozono es bien interesante. El ozono médico se produce por aparatos generadores de ozono. ¿Sí? ¿Cómo se hace el ozono? Es oxígeno medicinal, es decir, no puede ser del aire. O sea, si ustedes van con un doctor o pseudodoctor o alguien que dice que es doctor, porque a veces no son doctores, sí. ¿Sí? Es gente normal que le gusta la medicina de este tipo y la practica, y ven que que dice, te hace ozono y lo toma del aire, está mal. Ese no es un aire, ¿sí? Entonces, como es aire, acuérdate que el aire está compuesto de oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer ozono de ahí, no funciona, no es para nivel médico, ¿sí? Uh-huh. A lo mejor sí para esterilizar agua, claro, para esterilizar el ambiente, pero no médico. El ozono médico debe producirse por aparatos generadores de ozono médico, y esos utilizan oxígeno medicinal. El oxígeno medicinal tiene una concentración de oxígeno del 99.95 como menos, es decir, pureza de oxígeno. Y ese oxígeno pasa a través de esta máquina que con reacciones eléctricas, depende de la intensidad de la reacción eléctrica, produce cierta cantidad de ozono, es decir, es algo que es regulable. El ozono es un medicamento, ¿sí? Es decir, cuando te dicen, oye, el ozono, me pusieron ozono, y ese digo, ¿y en qué concentración te lo pusieron? No sé. ¿En qué dosis? No me dijo. Es una medicina, te tienen que decir qué concentración y qué dosis. ¿Sí? ¿Cómo es este tipo de aplicaciones, Doc? Escuchamos ozonoterapia y pensaremos que te vas a ingresar a una cámara para estar recibiendo oxígeno, ¿o es inyectable? Primero, algo que comentamos antes de salir al aire que te decía, lo más importante. En diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de ir al Congreso del Estado. Es una iniciativa que me gusta decir créditos, es decir, fue una iniciativa del Partido del Trabajo, okay, ¿sí? Para que la ozonoterapia entrara como una norma dentro de la ley estatal de salud, ¿sí? Y también rindiendo créditos, ¿sí?
el PAN y el PRI, que eran los dos partidos más importantes, apoyaron la iniciativa. Es decir, pasó en forma unánime. ¿Sí? Y se agregó a la Ley Estatal de Salud, me gusta, déjate, lo leo porque es importante que la gente sepa. Es un tema muy importante porque es un tema de salud, lo cual muchas veces en nuestro estado, en nuestro país, las legislaciones son importantes, ¿no? Es básico. Es básico. Sí. Fíjate, se publicó el decreto número 346 en su artículo 49, segundo párrafo, y en el 98 bis de la Ley Estatal de Salud se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 de enero del 2018. ¿Y qué se publica? Precisamente en ese artículo se agrega la palabra ozonoterapia. Déjate, lo leo, y ahí viene, por ejemplo, viene formado segundo, se incluye el campo de la medicina a la ozonoterapia. Lo que falta regular, siendo estrictos, más que a la ozonoterapia, es ahora las ozonoterapistas. Es correcto. ¿Por qué? Ya en cualquier lugar la aplican, ¿no? O cualquier persona piense que lo puede aplicar. Es que es una terapia tan noble que la verdad es que funciona a veces, así como dices tú, por gente que ni está preparada, pero no debe ser. Es decir, deben ser médicos calificados, certificados. Cuando vas a un curso serio de ozono, lo primero que te piden es tu cédula profesional. Si yo escribo a mi enfermera, no entra. O sea, dice, ese que es de la salud, sí, pero no entra. Es un curso que debe ser dirigido por médicos. ¿Sí? ¿Qué especialista es el más capacitado para poder aplicar ese tipo de terapias? Por ejemplo, yo soy ortopedista. Entonces, si me dices, oye, Ramiro, ¿para qué sirve la ozonoterapia? La ozonoterapia es una forma, ¿sí?, de añadir ozono al cuerpo. Sí. ¿Para qué sirve el ozono? El ozono sirve para dos cosas. Una, oxigena, y dos, ayuda en la oxidación. Yo creo que tú has escuchado que estoy oxidado y que tómate antioxidantes. Bueno, sí. El ozono ayuda en la oxidación y en la oxigenación. Si me dices, oye, Ramiro, ¿en qué procesos están metidos la oxigenación y la oxidación? ¿En cuáles crees? ¿Cuáles serían? Todos. Sí. Es parte de nuestro organismo, ¿no? Así es. ¿Sí? Nos vamos a oxidar. Así es un proceso natural. El envejecimiento es un proceso natural de oxidación. Sí. ¿Sí? Entonces, el ozono ayuda en regular ese proceso de oxidación. La utilización del oxígeno es básico en el cuerpo, es básico. Es nuestro alimento, el primer alimento es el oxígeno. Claro. Entonces es básico. Entonces el ozono se mete en los dos procesos más importantes del cuerpo. Por eso puede servir para muchas cosas, no voy a decir para todo, pero para muchas cosas. ¿Por qué? Porque si ya ellos mismos te lo dicen, los que son serios te dicen, si es un problema mecánico, la solución es mecánica. Si es un proceso químico, la solución es química. ¿Sí? Entonces, yo creo que tú has escuchado y todo el mundo ha escuchado, ¿no? El centro que nada más casi pone ozono a todos. Sí. ¿Sí? Si solo se lo pone a todos y es lo único que sabe hacer es una receta, va a tener un porcentaje de falla muy grande, pero salva a mucha gente también. ¿Sí? Claro. Pero si el problema es mecánico, realmente lo que hacen es hacer gastar dinero al paciente. Lo que hemos aprendido muchas veces con usted, Doc, es saber personalizar a cada paciente el tratamiento adecuado, ¿no? Que es muy, muy importante. Ahora, Doc, ¿qué patologías permite tratar en traumatología la ozonoterapia? Todo lo que sea degenerativo en sus etapas leves y moderadas. Es decir, desgaste de rodilla, desgaste de hombro, tendinitis, hernias de disco en sus etapas iniciales o en etapas no severas. Todo lo que sea todavía químico, que no tenga un gran daño mecánico, la ozonoterapia es una alternativa muy interesante. Y perdón, no te contesté tu pregunta, ¿cómo se aplica? Sí. Dependiendo de lo que uno quiera. Puede ser, por ejemplo, si es para bienestar físico, que eso yo no lo manejo, pero lo manejan médicos generales que yo conozco o internistas que yo conozco. Sí. Es vía rectal, puede ser vía sangre, ¿sí? En lo personal, lo que es ortopedia es inyección directa. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, sería inyectar la rodilla, inyectar la columna, inyectar el tendón. ¿Sí? Si me dice, oye, Ramiro, ¿cuántas se requieren? Volvemos a lo que hemos comentado. Cada paciente es diferente. ¿Sí? A ver, personalizado. ¿A quién le funciona y a quién no? Volvemos al mismo. Si hay un gran daño mecánico, la reparación final va a ser mecánica. ¿Sí? Por eso, si van a un centro y tienen una hernia extruida enorme o tienen un conducto lumbar estrecho severo, es decir, trae mucho pellizco de nervio, el ozono te va a ayudar, pero temporal. Claro. ¿Por qué? Porque sí te va a lograr oxigenar, te va a lograr desinflamar, pero como el problema mecánico existe, lo más probable es que regrese la molestia. Cuando se informó el tema, Doc, una de las preguntas más recurrentes es ¿cómo beneficia la ozonoterapia en las hernias de disco?
En las hernias de disco funciona de dos maneras. Oxigena a un nervio que está sufrido, ¿sí? Y dos, al lograr desinflamar, puede ser que disminuya el tamaño de la hernia, y al disminuir el tamaño de la hernia puede ser que mejore la sintomatología dolorosa. Pero si te fijas, me gusta decir puede ser, porque así es, ¿sí? Es decir, tienes que valorar al paciente, a qué se dedica, cómo estresa su columna, cuántos discos malos tiene, qué grado de dolor tiene, y ahí valoras si vale la pena, porque realmente es inversión de dinero. Claro. Es decir, que el paciente invierte su dinero, no, porque dice, no, olvídate del riesgo de la cirugía y que es más barato que una cirugía. Es más barato si realmente el paciente se salva de la cirugía. Claro. Pero si el paciente es candidato quirúrgico 100%, lo estás haciendo gastar dinero de oquis. Así es. Ahora, Doc, la persona que ya fue operada de una hernia de disco, ¿cómo actúa la ozonoterapia ya después de una operación? Sí, el daño mecánico persiste, es decir, la hernia se volvió a hacer o no se hizo una descompresión apropiada, es decir, la cirugía no fue apropiada, el ozono no tiene ninguna utilidad, es decir, requiere una nueva cirugía o poner tornillos o volver a liberar. Pero si el dolor que queda es residual, es decir, es secundario al daño del nervio que estuvo pellizcado mucho tiempo, el ozono es muy, muy interesante, es una alternativa muy buena. ¿Por qué? Porque probablemente el nervio estuvo dañado mucho tiempo. Lo liberas, debe quedar con cierto daño. Cuando un nervio está muy lastimado, no sé si sepas, pero se remelianiza, es decir, agarra mielina nuevamente, se vuelve a regenerar 1 milímetro diario, de donde estaba pellizcado a donde llega. Es decir, en una pierna se puede llevar 3-6 meses. Sí. Entonces, el ozono intenta acelerar ese proceso. Con relación a ese tiempo, Doc, yo creo que las preguntas más recurrentes que usted recibe en consulta directa es, ¿cuándo voy a ver los resultados? ¿Inmediatos? ¿Son resultados que se ven de una forma paulatina o inmediata? Sí, muy interesante. Déjate digo, por ejemplo, si es un paciente con una hernia de disco, la hernia de disco se ve en 6 grados. Uno chiquito, 6 grandota. Por eso vas a ver que dicen pacientes, yo tengo una hernia y no me operé. Pues sí, lo más seguro es que era 1, 2, 3, exagerando 4. 5, 6, el grado más grande, que es decir, cuando ya la hernia está totalmente fuera de su lugar, el disco está fuera de su lugar y pellizca mucho el nervio, 5, 6, la gran mayoría son de cirugía. Sí. Entonces, en lo habitual, si me dice, Remilio, ¿cuál es el tratamiento habitual de una hernia de disco? Con ozono, que es candidato ozono. Ya estamos hablando así, el que es candidato ozono, hay dos formas de aplicación, una que se llama directa y otra que se llama indirecta. La directa significa inyectar directo en el disco. Eso se hace en una sala de procedimientos con anestesia local nada más, ¿sí? E inyectas directo al disco. Esa es una inyección directa. Y la otra es la inyección indirecta. Indirecta significa aplicas cerca del disco. Lo haces obviamente por referencias anatómicas, claro. Y la desventaja de la indirecta es que requiere múltiples aplicaciones para ver su uso. El país que más experiencia tiene con la ozonoterapia, que la tiene muy bien regulada y que tiene muchísima experiencia, es Cuba. Cuba tiene más de 30 años manejando el ozono para hernias de disco y sus cirugías son pocas. También operan los cubanos, claro. Pero sus cirugías son pocas porque manejan muy bien la ozonoterapia. El esquema de ellos es 20 aplicaciones para vertebrales, es decir, indirectas, en el transcurso de 6 a 8 semanas. A veces las primeras semanas es 3 veces a la semana. Realmente es muy sencillo, el paciente llega sin ayuno, realmente llega normal, se inyecta y se va, así, o sea, 5 o 10 minutos, se inyecta y se va, ¿sí? Y en esos, el resultado general se empieza a valorar entre la 6ª y la 10ª aplicación. Hay personas, doctor, y no me dejará mentir, que acuden con un traumatólogo, con un especialista en ortopedia, y lo primero que le menciona es la famosa cirugía, a consecuencia quizás de un problema de hernia. ¿Qué tendría que hacer esa persona? ¿Agotar todas las formas habidas y por haber, doc, para evitar ese tipo de hernia, o una hernia, en el caso de este tema que estamos hablando de la ozonoterapia, que ayuda mucho a las personas con hernia de disco, se tendría que ver como una forma de prevención? Te lo pongo bien sencilla. Si el paciente tiene menos de 6 semanas con ciática, 2 meses, si tiene menos de 2 meses con ciática, que agote todos los recursos posibles antes de considerar la cirugía. ¿Por qué? Porque está descrito que el 80-90% de los pacientes con ciática aguda, es decir, que acaban de empezar con dolor ciático, se mejoran con, sin o a pesar del doctor. Sí. En 6 semanas, lo hemos platicado cuando hemos hablado de hernia de disco. Sí. Entonces yo siempre les digo, si llegas a urgencias porque te trabaste, te entrincaste y traes muchísimo dolor y te dicen que tienes una hernia y te tienes que operar y no tienes un gran antecedente, no te operes. Tiempo, 6 semanas, ¿sí?
Si es un dolor ciático persistente o recurrente a través del tiempo, ¿sí? Ya fuiste a 20 sesiones de terapia, fuiste con el quiropráctico, te aplicaste acupuntura, ¿sí? Y tu hernia de disco es grado 5, grado 6, yo te diría, a lo mejor busca una segunda opción con un médico de confianza. Claro. Si el segundo médico de confianza también te dice, yo considero que debes valorar la cirugía. Si tú tienes mucho miedo por mitos, lo que tú me digas, a no operarte, ir a un centro que te apliquen ozono, a ver si te funciona, si estás dispuesto a gastar ese dinero, lo puedes hacer. Pero en general yo le digo a mis pacientes, si tienes un problema mecánico importante, vas a acabar en cirugía. Lo que va a hacer el ozono simplemente es retrasar el proceso. Sí, pero vas a acabar en cirugía. Y volvemos igual, por ejemplo, cuando hemos platicado de células madre, ¿no? ¿Sí? Los que son serios te dicen, en la etapa 1 o 2 funciona muy bien porque va empezando. En la etapa 3 muchos pacientes también mejoran con células madre. En la etapa 4 todos acaban en prótesis. Es nada más retrasar el proceso. ¿Sí? Claro, alentarlo un poco. Así es. Entonces, si van con alguien que aplique ozono o van con alguien que pone células y le dicen, no te operes por nada, yo te voy a curar. Cuando es una etapa mayor, no es serio, es lo más probable. Claro. ¿Por qué? Porque los que son serios te dicen etapas avanzadas con daños mecánicos, son mecánicas las reparaciones eventualmente. Estos tratamientos retrasan, pero en las etapas iniciales o moderadas, células, ozono, plasma rico, funciona. Hay un dolor que es muy común, y no me dejará mentir, el dolor lumbar. ¿Cómo ayuda a las personas que han padecido por mucho tiempo con este tipo de dolor la ozonoterapia? Fíjate que es muy buena tu pregunta respecto a la ciática. La ciática, en lo personal, me gusta más utilizarlo en pacientes con, la ozonoterapia, usarla en pacientes con ciática. En pacientes con dolor lumbar, la ozonoterapia no funciona tan bien, ¿sí? Pero también es una terapia válida. Yo, en dolores lumbares, lo primero que les digo, baja de peso, cuida posturas, ponte a hacer ejercicio, esa es la primera. Porque es un dolor lumbar, puede ser origen discal, es decir, que el disco no funcione bien, puede ser la faceta, pueden ser los músculos, pueden ser las malas posturas, no sé si sepas, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de la secretaria, que no es exclusivo de ellas, pero son los trabajos sedentarios. Sí. Los que están mucho tiempo sentados les va a doler la espalda, claro. Si lo hacen en mala posición también, no lo va a curar el ozono, ¿sí? Ni lo va a curar el diclofenaco, ni lo va a curar ningún medicamento de ese tipo. ¿Quién lo va a curar? El paciente al corregir posturas, al hacer ejercicio. Sí. Entonces, y lo hemos platicado muchas veces con usted y ha sido un tema muy interesante. Lo primero es buscar el origen, ¿sí? Les comento siempre, el buen tratamiento se hace en un buen diagnóstico. Entonces lo primero que necesitas es un buen diagnóstico, es decir, ¿qué es? ¿Por qué se originó? Eliminar las causas y a partir de ahí viene el resto del tratamiento. En traumatología, Doc, ¿cómo influye en los factores de riesgo? Ahorita estamos platicando, bueno, un caso, ejemplo, las secretarias, que es muy, muy común que estén sentadas por mucho tiempo, pero los factores de riesgo, quizás alimenticios, la cuestión de ejercicio, ¿cómo influyen para tener un complemento con la ozonoterapia? Siempre buscar el origen. El ozono te ayuda a ponerte en mejores condiciones, sí, pero no te va a quitar el origen. El origen lo tienes que buscar tú. Por ejemplo, si me dices que la ozonoterapia funciona muy bien en los diabéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mejora mucho las condiciones del azúcar en la sangre, la glicemia la mejora mucho, ¿sí? Pero eso el meterte ozono no excluye el ejercicio, el peso y la alimentación. Simplemente es un complemento, por eso te digo, me gusta la palabra complemento. Es un complemento del tratamiento. ¿Sabes dónde? Yo me dedico solo a enfermedades articulares, no manejo otra cosa. Entonces me dices, tu principal uso de la ozonoterapia, Ramiro, rodilla, hombro, columna, sus etapas iniciales a moderadas, ¿sí? Obviamente problemas tendinosos, codo del tenista funciona muy bien, ¿sí? En el codo del golfista, tendón de Aquiles, en la fascia plantar, el espolón calcáneo, también funciona. ¿Reabsorbe el espolón? Claro que no. Mejora las condiciones químicas. Y al mejorar las condiciones químicas más un buen factor de estiramiento, puede ser que el espolón responda. Claro. Sí. Doc, nos están enviando muchas preguntas y recordamos, estamos con la entrevista con el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia. Nos preguntan, Doc, ¿en mujeres embarazadas con problemas lumbares pueden hacerse el tratamiento de ozonoterapia? A partir del tercer mes yo te pudiera decir que es seguro, pero la verdad no lo aconsejo, te voy a decir por qué. Porque no afecta, absolutamente está demostrado que no afecta, ¿sí? Pero puede ser que el bebé salga con algún problema y algún médico le diga que fue por eso. Yo a veces le digo a mis pacientes, me dice, oye, ¿me puedo tomar un paracetamol en los últimos meses del embarazo porque me duele mucho la espalda?
Digo, sí lo puedes hacer, pero no te lo recomiendo, porque si yo te lo recomiendo y el niño no mete gol o reprueba matemáticas, me vas a echar la culpa que porque yo te receté paracetamol. Sí. ¿Hay algún tipo de contraindicación de este tipo de tratamiento? Sí, tiene sus contraindicaciones el ozono. ¿Cuáles son? Principalmente algunas de sangre, algunas discrasias sanguíneas, está proscrito. Y lo más interesante del ozono, lo que no debes hacer es respirarlo, ¿sí? Entonces lo primero que tiene que tener el doctor es muchas medidas de seguridad, porque el ozono es muy bueno para casi todas las células, excepto para las células respiratorias. Okay. ¿Por qué? Porque las células respiratorias no tienen capacidad de oxidación. Entonces, como no tienen capacidad de oxidación, si tú les pones ozono, las lastimas. Entonces, por eso el ozono no se debe respirar. Claro. ¿Sí? Pero fuera de esos problemas sanguíneos y de la respiración del ozono, realmente tiene muchas indicaciones. Como siempre, Doc, es una entrevista muy interesante la que siempre nos brinda y gracias por aceptar esta invitación que le estamos haciendo a Línea Médica. Recordamos los teléfonos del doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez por estar en este momento con nosotros. Es el teléfono 81-86-560099. En caso de tener alguna duda, es el teléfono de contacto directo de WhatsApp de consultorio 81-86-560099. Y también repito el teléfono en el Hospital Swiss Hospital, 88-50-78-40 y terminación 41. Doc, como siempre, un gusto y un agrado que esté con nosotros. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, doctor Ramiro. Vamos a un pequeño corte ya para retornar y cerrar el programa Línea Médica.